nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración eucarística en la que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Conocer a Dios nos da la posibilidad de amarle, porque nadie puede amar lo que no conoce, pero además también de imitarle, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto Dios es nuestro modelo. Imitando a Dios encontramos el camino de la felicidad, el camino de la salvación. Pues nos preparamos para celebrar con alegría la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti, la imagen viva del Padre, te pedimos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda
toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. El dogma de la Santísima Trinidad es una verdad que a los cristianos nos sirve para conocer a Dios, amarle y también para imitarle. Poco antes de marchar al Padre, poco antes de ascender, Jesús nos deja su testamento espiritual y entre sus muchos deseos, uno de ellos es el siguiente: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. A lo largo de su vida pública, Jesús había ido instruyendo a sus discípulos no solo para que conocieran la verdad tanto natural como revelada, sino también para que después pudieran asumir el encargo que Él les iba a dar: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y una parte esencial de la enseñanza de Jesús giró en torno a la unidad. Él sabía que sus discípulos eran distintos. Cada uno de ellos venía de una familia distinta, de una situación socioeconómica distinta, con una formación y educación distinta. Y sin embargo, les pidió que estuvieran unidos, porque decía él, un reino en guerra civil va a la ruina. Por lo tanto, la unidad es fruto, en primer lugar, de cómo es Dios, y en segundo lugar, de que solo estando unidos podemos dar el fruto que el mundo necesita y que el Señor desea dar al corazón del hombre. Pero hablemos primero de la Santísima Trinidad. La verdad, el dogma nos enseña que nosotros los cristianos creemos en un único Dios, pero ese único Dios no es un Dios que vive en soledad, es un Dios que vive en comunidad. Porque es amor, es un Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Un único Dios, pero tres personas divinas, iguales en su dignidad y en su naturaleza, distintas en sus relaciones.
Decía un padre de la Iglesia que Dios es Padre y que como Padre actúa por medio de su palabra, que es el Hijo, y lo inunda todo por medio de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. En un solo Dios, pero tres personas divinas, iguales en su dignidad, distintas en sus relaciones. La unidad no significa uniformidad, sino que la unidad significa respetar las legítimas diferencias. Siendo iguales en su dignidad, son distintos, porque la persona de Dios Padre tiene con Dios Hijo una relación distinta a la que tiene con Dios Espíritu Santo. Y esto implica, por tanto, que en nuestra vida personal y en nuestra vida como miembros de la Iglesia hemos de aprender a buscar esa unidad, a no romper la unidad eclesial ni la unidad familiar, pero no a pretender que el otro sea como a mí me gustaría que fuere, sino a respetar las legítimas y buenas diferencias. En la Iglesia cabemos todos. Y lo importante es que los que seguimos a Cristo, que somos hijos del mismo Dios, bautizados en el mismo bautismo, luchemos por respetar las peculiaridades que cada uno de nosotros tiene por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y qué bien que en la Iglesia haya personas que pertenecen a este movimiento, el que fuere. Otros que pertenecen a una parroquia cuyo sacerdote o párroco le ha impreso quizás un matiz más espiritual o más social. Todo en la Iglesia sirve para el bien común siempre y cuando esté basado en el amor a Dios y en el respeto también a las legítimas diferencias. Porque formamos parte de la Iglesia y esta Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tiene muchos miembros y cada miembro tiene su misión y su tarea. Y cada miembro realiza, por tanto, una misión distinta, complementaria con la del otro miembro, pero no en disputa ni en guerra, sino al contrario, en unidad. Por eso, lo primero que nos enseña el dogma de la Trinidad es a buscar la unidad, pero respetando las legítimas diferencias. En tu familia, pero también en casa. En tu familia, pero también en la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Cuando haya algo que no te guste de otro movimiento, de otra parroquia, si es legítimo, porque no va en contra de la ley de Dios, respétalo. Que a ti no te gusta cantar como cantan, por ejemplo, los carismáticos, ¿por qué criticarles? Que tú eres más contemplativo, ¿por qué criticar al que quizás rezando también es más social? Todos cabemos dentro de la Iglesia. Y o aprendemos a querernos y amarnos como somos, o no estaremos unidos y no daremos fruto, porque seremos escándalo debido a la división que hay dentro también de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. En segundo lugar, ¿qué implica la búsqueda de la unidad, la imitación de la Santísima Trinidad en mi vida personal? Pues implica que yo tengo que luchar por evitar lo que divide. Decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubich, más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Cuando uno analiza su vida, se da cuenta de que la mayor parte de las discusiones y divisiones en el seno familiar no provienen por asuntos importantes, por asuntos capitales, provienen por tonterías, provienen por pequeñeces, egoísmos. A lo mejor tengo razón, pero es tan absurdo, es tan nimio el asunto, que no merece la pena romper la unidad, que no merece la pena discutir con mis padres, que no merece la pena discutir entre los esposos. Más vale ceder en lo que no es importante para mantener la unidad, que no, porque tengo razón, aunque sea absurdo el asunto, crear un problema, crear una división. Cede en lo que no es importante para mantener la unidad. Ama para mantener la unidad y, bueno, pues da tu brazo a torcer en aquello que no es fundamental. En lo que es fundamental, no. Estamos hablando de la defensa de la vida,
de la dignidad de la persona. En eso no podemos ceder. Tendremos que defender la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Pero cuando el asunto es nimio, es insignificante, cede, porque no ganas nada aunque hayas cedido y estás manteniendo la unidad, estás buscando, por tanto, el bien común. En tu familia, en tu casa, con los amigos, evita lo que divide, puesto que la división no es buena. En segundo lugar, ¿cómo vivimos esa unidad dentro de la Iglesia? Ya os he dicho que hemos de respetar los distintos carismas que hay en la Iglesia, pero hay 3 aspectos fundamentales y que tenemos que recordarlos, que yo creo que, gracias a Dios, el Papa León está haciéndolo. Está recordándonos lo esencial y está yendo a sanar las heridas que se habían abierto en la Iglesia en el anterior pontificado y que no llevaban a nada. Hay 3 aspectos que tenemos que buscar dentro de la unidad o para que haya unidad en la Iglesia. Primer aspecto fundamental, unidad de fe. Todos los cristianos tenemos que creer en el mismo Dios y en la misma verdad revelada, tanto natural como revelada, en la misma verdad. Por lo tanto, cuando rezamos el credo, que es el resumen, la esencia de la fe de la Iglesia, nos damos cuenta de que tenemos que creer en lo mismo. Seas un cristiano que has nacido en Europa, en América, en Oceanía, donde fuere, tienes que creer en el mismo Dios revelado. No puede ser que tú digas, pues yo no creo en la Santísima Trinidad, yo solo creo en Dios uno, nada más. Y no crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si es dogma de fe, para que estemos unidos, tendremos que creer en la misma fe. O algunos que dicen, bueno, a mí lo de la Virgen María es algo que no me preocupa mucho. Hombre, hay dogmas de fe que son marianos y que porque son marianos tienes que creer y además tienen implicaciones en tu vida, como por ejemplo que María fue concebida sin pecado original, como por ejemplo que María fue virgen antes, durante y después del parto. Son verdades que tienes que creer porque afectan no solo a tu fe, sino también a tu vida, que tiene que estar marcada por la fe. Primer aspecto, unidad de fe. Segundo aspecto, unidad de sacramentos. ¿Qué significa unidad de sacramentos? Pues que los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia de Dios, son los instrumentos que Cristo dio a su Iglesia para consolar a los que sufren en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, para sanar nuestras heridas espirituales, para darnos la vida eterna ya aquí en la tierra. Y por lo tanto, esos sacramentos, que son 7, como sabéis, se tienen que vivir lo mismo y practicar de la misma manera donde me encuentre. No puede ser que en un lugar se diga, aquí puede comulgar todo el mundo, independientemente del estado en el que se encuentre. No, si estás viviendo en una situación irregular, no puedes comulgar, salvo que, como San Juan Pablo II estableció en Familiaris Consortio, vivas como hermano. Pero si 2 personas que no están casadas viven juntos como matrimonio, tienen hijos y no viven como hermanos, en Europa o donde estén, tendrán que asumir la misma práctica sacramental y no deberán comulgar salvo que cumplan esos requisitos que estableció el Papa San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica. Unidad de sacramentos, no solo por el número, sino cómo los vivimos y cómo nos preparamos para recibir la gracia santificante que nos llega por medio de ellos. Y en tercer lugar, unidad de disciplina. La disciplina son las normas que se desprenden del ejercicio del poder de gobierno que tienen el Papa y los obispos. Habrá normas que sean particulares, pues que el obispo las da para su diócesis, pero esas normas particulares para la diócesis están basadas en el derecho, tanto natural como en el derecho eclesiástico. Y la disciplina tiene que ser la misma, vivamos donde vivamos. No puede ser que en un lugar se exija una cosa distinta a otro, porque de lo contrario no podremos vivir la unidad. Unidad de fe, unidad de sacramentos y unidad de disciplina.
Pidamos al Señor para que la Iglesia se mantenga unida, porque estando unidas daremos fruto, el fruto que el mundo necesita y que el Señor desea llevar al corazón de todos los hombres. Vivamos esa unidad también en casa para evitar lo que divide, para evitar, por tanto, divisiones innecesarias que solo crean distancia debido al egoísmo de las personas. Que el Señor nos ayude a imitar ese modelo del que fuimos creado, que es nuestro Padre Dios. Verdadero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Rezamos todos juntos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que a imitación de la Santísima Trinidad se mantenga unida y sea luz en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos hermanos nuestros que son perseguidos a causa de su fe, pues viven en países donde no hay libertad de culto, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Celebramos hoy la jornada en la que pedimos por los monasterios de monjas y también de monjes de vida contemplativa. Es la jornada pro orantibus. Ellos rezan por nosotros, interceden al Señor por nosotros. Pedimos al Señor por ellos, para que el Señor haga fecunda su vocación, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmalos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Antonio, Nilo, Miguel José, Federico, Laura, Antonio, Tomás Ernesto, Mariano, Ezequiel y difuntos de la familia Villegas Pérez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.